Bueno, buenas noches. Es un gusto enorme recibirlos por tercer año consecutivo desde aquí de la Sociedad Fomento de 33 para la tercera edición de Arroz, una marca país con desafíos crecientes. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes y la presencia, lógicamente, de los expositores. Afortunadamente ya es un sello que cada primavera, cada noviembre los podamos tener por aquí, por 33, un departamento muy arrocero, por cierto, y esperamos que sea una costumbre que se mantenga en el tiempo. Antes de comenzar, quiero agradecer especialmente a los auspiciantes, que son los que hacen posible que se realice esto y que se realice cada año mejor. Los voy a nombrar en esta conferencia que, dicho sea de paso, es organizada por Rurales El País, Valor Agregado, Radio Carve, con apoyo de la Sociedad Fomento de 33, que nos recibe cada año. Agradecemos entonces a Fadisol, Banco República, Tranquera, Pertilco, Adeco Agro, Marimar Ancap, Mega Agro, Cibeles, Interagrovial, Copar, Casarone, Estaciones Ancap, Surco Seguros, Calbase, Vital Force, Dambo, Las Achiras, Terminal Tacuarí, Corporación de Maquinaria, la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo y Manuel que nos brindaron el juego de living, y también a la gente de Punto Carne, que cuando termine la conferencia los invitamos a pasar al salón a compartir una picada. Sin más, voy a comenzar con los expositores, subsecretario de Ganadería Ignacio Bufa y el economista Alfonso Capurro. Empezamos contigo, subsecretario, agradeciéndote especialmente, tercer conferencia, tercer año consecutivo que nos acompañás acá en 33. Para nosotros un honor tenerte y te pedimos que brindes algunas palabras de apertura. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que es un enorme gusto y privilegio estar acompañando nuevamente esta jornada de arroz, una jornada que ya podemos decir que se ha transformado en un evento casi tradicional en la agenda agropecuaria. 3 años consecutivos de una jornada para analizar y discutir un rubro tan importante y significativo como es el arroz. Me parece que el arroz se lo merecía, la gente que está vinculada al arroz también. Y por eso desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es un enorme gusto estar participando. Traerles el saludo del ministro Matos, quien iba a participar acá y por motivos de agenda no lo pudo hacer, pero bueno, me pidió especialmente trasladarle el saludo y la felicitación de esta jornada, de la realización de esta jornada y este momento de reflexión y de análisis de lo que es la situación del sector arrocero que al Ejecutivo tanto le preocupa. Yo voy a ser muy breve porque la verdad que es solamente unas palabras de introducción. El sector arrocero, todos acá lo conocen, lo viven, saben de la relevancia que tiene desde el punto de vista económico y social, saben de la importancia que tiene en la dinámica de las economías regionales, en cómo mueven los pueblos de acá a la vuelta, y lo que hemos estado vinculados al sector arrocero, sabemos que es así. Cuando el arroz funciona, los pueblos acá a la vuelta realmente funciona la logística, funciona el puerto, funciona la exportación, así que es un rubro que para este Ejecutivo, vuelvo a insistir, es de suma relevancia. Como Ejecutivo hemos primero tratado de entender las limitantes que tiene el sector y trabajar para tratar de levantarlas. Algunos las habremos levantado en mayor medida y otras habrá una agenda de trabajo para seguir en ese trillo. Hoy nos acompaña el director de Servicios Agrícolas, Leonardo Olivera. Ustedes saben que el acceso a mercado es un tema que este ministerio lo ha puesto como un eje de trabajo muy fuerte y tratar de resolver todas las problemáticas vinculadas a los accesos, y ahí con Leonardo han tenido un ladero incondicional para trabajar en los diferentes problemas que suceden cuando uno quiere acceder a más mercados. Hemos resuelto algunos temas de México, han aparecido oportunidades que el propio presidente también ha estado atrás para poder capitalizarla, como es Ecuador, pero seguimos trabajando con Honduras, seguimos trabajando con el acceso a China, seguimos trabajando en seguir promoviendo el acceso al mercado. Tenemos que seguir trabajando en todos los aspectos vinculados a
a la competitividad. Hoy estamos en el inicio, digamos, en plena siembra de un año que se plantea con cierta expectativa positiva hacia adelante, por más que haya alguna reducción de área por falta de agua en algunas zonas. Bueno, pero no, estamos parados en un momento en donde tenemos un optimismo fundado por una coyuntura particular de mercados internacional, pero que como productores eficientes que son, la vamos a capitalizar y la vamos a aprovechar. Además, a pesar de ese, o a pesar no, por más que exista esa coyuntura de cierta manera favorable, no tenemos que perder de vista, y este Ejecutivo no lo pierde de vista, de que tenemos que seguir trabajando en generar condiciones de competitividad de manera estructural. Y ahí el tema logístico será uno de los temas que quizás los avances no conforman del todo al sector, y eso lo tenemos claro y lo hemos discutido en varias reuniones. Hace un par de semanas nos reuníamos en la Comisión Sectorial del Arroz en el OPP, y este era un tema que estaba arriba de la mesa. Sabemos que tenemos que seguir trabajando en reducir los costos generales del sector, porque en definitiva no hacerlo lleva a que pase lo que está pasando, de que tenemos un porcentaje cada vez más importante de arroz cáscara que se exporta, evitando o no generando el valor acá internamente, y eso nos preocupa y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. El Ejecutivo, como les dije, está a la orden del sector. El Ejecutivo ha tratado de comprender los diferentes problemas que tiene y tratado de dar respuesta. Con esa dinámica de trabajo vamos a seguir, sabiendo de que el sector arrocero es un sector que tiene enorme potencial en el país, que tiene un enorme potencial de desarrollo, y desarrollo con mayúscula, desarrollo en sentido no solo económico, sino, como decíamos al inicio, desde el punto de vista de desarrollo humano, de generar comunidades vigorosas, que en definitiva es lo que uno más quiere, que tengamos una campaña que tenga un entramado rico social, que eso es a lo que todos nos conformamos. Así que de nuestra parte del Ministerio era una obligación nuevamente estar acompañando en esta instancia, saludar a todo el sector arrocero por un nuevo evento de discusión de lo que es el sector, y nos encontrarán trabajando juntos, eso no tengan duda. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Te invitamos, Nacho, a pasar, así podés ver el aplauso. Así se puede ver de frente la presentación del economista Alfonso Capurro, que también, tercer año, Alfonso, consecutivo, tercer año de la conferencia, tercer año que nos acompañás. Un placer tenerte por 33. Y bueno, bienvenido. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Hernán, de nuevo por la invitación. Como decía el subsecretario recién, esto ya es un clásico. Tercer año consecutivo, esperemos que no sea el último, pero bueno, veremos el año que viene si repetimos. Vamos a intentar. Bueno, un poco la idea o la invitación de Hernán era a compartir un poco de información con ustedes, compartir cómo estamos viendo las cosas en general, cómo estamos viendo en particular la transición de la economía global después de unos años muy particulares, ¿no? Ya a veces parece que pasó mucho tiempo, pero el COVID no está tan lejos, y estamos entrando en general en un cambio de ciclo, o en un punto de inflexión, que vamos hacia un ciclo nuevo después de la salida del COVID, que tiene como varias consecuencias estructurales y algunas cosas que nos van quedando como herencia post-COVID. Entonces, la idea es hablar un poco de las perspectivas que vemos para el año que viene, qué desafíos estamos viendo y cómo estamos viendo las cosas en los distintos sectores, ¿tá? Vamos a hablar dos tramos distintos, un poco de qué estamos viendo de afuera. En general, una economía global que va a transicionar hacia una etapa de menor crecimiento después de 2 años bastante particulares, con la particularidad de que es una salida de la crisis con tasas de interés altas, cosa que ya sabemos, tasas de interés que se van a extender altas por más tiempo del que nos imaginábamos hace un tiempo, y que tiene algunas consecuencias para países como nosotros que tenemos que empezar a calibrar, porque básicamente lo que más o menos va quedando como expectativa de consenso es que el mundo va a estar creciendo relativamente poco en los próximos años, después del golpe del COVID y después de las restricciones financieras o de las tasas altas que vamos a tener. Sabemos que vamos a tener un mundo con crecimiento más bien moderado y con tasas altas que suponen un desafío para
el financiamiento de proyectos y que también suponen presión bajista para los precios internacionales en general. Entonces, sin ser dramático y sin ser negativo ni pesimista, es un escenario que vamos a tener que gestionar y con el que vamos a tener que convivir por un tiempo. Afortunadamente, parado acá en esta zona del país, el arroz capaz que es una de las excepciones en términos de precios, pero sacando el arroz y alguna otra excepción, en general los precios de materias primas vienen bastante heridos y a la baja, y es algo que en general va a afectar a los emergentes y que vamos a tener que gestionar. Además de eso, el Uruguay tiene o enfrenta en particular el desafío de nuestro vecino díscolo Argentina, que nos genera también algunos problemas de corto plazo que nos van a estar acompañando por un tiempo, ¿no? Mientras todo eso va pasando, la economía uruguaya en general viene performando bastante bien, resiste bien, pero estamos empezando también a ver algunas señales de desaceleración y el punto de fondo, o por lo menos uno de los puntos de fondo que nosotros estamos siguiendo, es que esta reconfiguración del escenario global con una economía que crece menos y con precios de los commodities que empiezan a girar, también nos obliga a reconfigurar algunas cosas en Uruguay, en particular a girar la política monetaria, y nos pone un poco de presión hacia adelante en términos de equilibrios macro, que ahora vamos a estar mirando un poquito más, ¿no? Entonces, miremos un poco qué está pasando en el mundo en general. De nuevo, sin ser pesimista y sin hablar de un escenario recesivo a nivel global, vamos camino hacia un escenario 2024 y 2025 donde el mundo va a crecer menos de lo que creció estos últimos 2 años post-COVID. Las proyecciones de crecimiento en general se vienen corrigiendo a la baja. No sé si se ve bien algunos gráficos, pero básicamente, en particular en regiones como Estados Unidos y en la zona euro, las tasas de crecimiento proyectadas son bajas para lo que es la historia reciente y vienen corrigiéndose a la baja. La noticia buena, porque hay noticias buenas también, es que el periodo de inestabilidad de precios, el shock de inflación que sufrió la economía global durante el COVID y durante la salida del COVID en 2021 y 2022 se viene corrigiendo, y se viene corrigiendo sin daños severos, ¿no? Cuando digo sin daños severos es porque el año pasado la inflación en Estados Unidos había llegado al 9%, que era el valor más alto en 40 años, y eso obligó a la Reserva Federal, ahora lo vamos a ver con un poquito más de claridad, a subir las tasas de interés en forma bastante agresiva, como no lo hacía prácticamente en 40 años, ¿no? Las tasas de interés hoy están altas, 5% de referencia, algo que no veíamos desde el 2007, pero no solamente están altas, sino que subieron muy rápido, subieron casi 500 puntos básicos en un año, algo que no pasaba en mucho tiempo. Y durante 2022, durante buena parte del 2022, había un temor fundado de que ese tirón tan fuerte de las tasas pusiera a la economía global en una recesión, o a la economía americana en particular en una recesión grave o en un escenario de hard landing o de aterrizaje forzoso. O digámoslo de otra forma, la necesidad de controlar la inflación en Estados Unidos podía generar o podría haber generado un accidente en la economía real americana y un accidente a nivel global, como hubo otras recesiones en los 90 o en los 80, y eso finalmente no pasó, ¿no? O sea que al final, parados hoy, podemos decir que sí, que efectivamente el mundo va a crecer menos de lo que venía creciendo, con tensión financiera, con tasas altas, pero sin haber chocado el avión en el aterrizaje y habiendo controlado la inflación en forma relativamente exitosa en comparación con otros episodios de inflación. O sea que en realidad es verdad que vamos a crecer menos, pero habiendo evitado un escenario recesivo peligroso, que era algo que podría haber pasado, ¿eh? Esto es más o menos cómo está la foto de inflación en Estados Unidos, que es relevante para entender dónde están las tasas de interés y por qué. La inflación había llegado el año pasado al 9% en Estados Unidos, para ver registros de esta magnitud hay que ir hasta el año 80 básicamente, ¿ah? Y esto es lo que rompió de alguna forma los esquemas y rompió los moldes. ¿Por qué pasó esto? Y bueno, hay muchas razones, hay una mezcla de efectos del COVID, disrupción de cadenas de suministro, problemas de oferta, estímulos a la demanda que la economía americana puso en el año 2020 y 2021 para evitar una depresión. Ese exceso de demanda y problemas de oferta es lo que presionaron los precios,
una política monetaria que reaccionó tarde, finalmente subieron las tasas de interés, hoy la inflación todavía no está controlada, no están los niveles que la Reserva Federal pretende que esté a largo plazo, pero los problemas de inflación quedaron atrás, la inflación se modera y va camino a valores más razonables, más alineados a los que la política monetaria quisiera. Cuando uno mira esta foto, dice, bueno, la inflación estaba en 9, hoy está en 3,7, viene para abajo. La inflación estructural, la core inflation, todavía está alta, está en 4, pero viene bajando. Si uno se queda solamente con esta gráfica, uno pensaría que las tasas de interés que hoy están altas van a estar bajando muy rápidamente en el corto plazo. Y eso no es lo que está pasando hoy, porque si bien la inflación baja, la economía americana todavía está bastante robusta. El otro día salió el dato del tercer trimestre que mostró un crecimiento alto, mayor al esperado. Y el desempleo, que está acá abajo graficado, atrás de Hernán, está en valores relativamente bajos y casi que mínimos históricos. En otros episodios de inflación y de política monetaria restrictiva, parte de los costos que ha pagado Estados Unidos por bajar la inflación es subir las tasas de interés, enfriar la economía y hacer subir el desempleo justamente para que la presión inflacionaria de alguna forma baje, y eso no está pasando esta vez. Hoy tenemos desempleo por abajo del 4%, desempleo mínimo histórico en Estados Unidos es del orden del 3,3, 3,5. Entonces, la Fed ha sido muy exitosa en lograr bajar la inflación sin recesionar la economía y sin generar un aumento grande del desempleo. ¿Cuál es la contracara de eso? Que si el mercado laboral sigue tensionado, como está hoy, los salarios en Estados Unidos están creciendo al orden del 5%. Y si los salarios crecen al 5%, es difícil pensar que la inflación va a bajar muy rápido. Por eso el mensaje que ha transmitido la Fed en las últimas reuniones con bastante claridad es que la inflación viene bien rumbeada, pero con este mercado laboral las tasas no van a bajar muy rápido. Y eso, obviamente, para países como nosotros o para cualquier productor que tenga que tomar un crédito, no es una buena noticia porque las tasas van a estar altas por un tiempo. Ese es el mensaje que la Fed ha estado insistiendo, y si bien la Fed se ha equivocado en algunas decisiones que ha tomado y ha tenido problemas de comunicación, en los últimos 4 o 5 meses hay una frase que se repite todo el tiempo en los comunicados de la Fed y cada vez que habla el presidente de la Fed, que es tasas altas por más tiempo. Y machacan con eso, tasas altas por más tiempo quiere decir que las tasas no van a bajar en el corto plazo. Esta es la gráfica, por ejemplo, de las tasas de referencia de la Reserva Federal para los préstamos a un día con los bancos. Esta es la famosa tasa de referencia de la política monetaria. Año 2000 había estado en 6. Antes de la crisis de Lehman Brothers había estado en 5,25. En la crisis de Lehman Brothers bajaron a 0. Antes del COVID, Estados Unidos había intentado subir la tasa de interés, pero esto le costó un enfriamiento de la economía. Vino el COVID, volvimos a bajar las tasas a 0. Y fíjense el tirón de tasas del año 2022 para frenar la inflación. Esto es lo que asustaba mucho el año pasado. No porque las tasas estuvieran altas como estuvieron en el 2007, sino por la velocidad con la que estaban subiendo las tasas. Una cosa es tasa alta, otra cosa es tasa alta muy rápido. Pero bueno, finalmente salimos de esto relativamente bien parados. Acá estamos hoy con tasa en 5,25 y lo que nos está diciendo la Fed, que es más o menos lo que está en los puntos verdes, es que a fines del año que viene la tasa, si baja, va a bajar más o menos medio punto, y en el 2025 si baja, va a bajar un punto más. O sea que hoy estamos hablando de tasas este año ahora en 5,25, y la Fed nos está diciendo que las tasas bajarán el año que viene a medida que la inflación afloje, pero todavía estarán en torno al 4% a fines del 2025. Son tasas, como ven, 4%, tasas bastante altas para lo que es el promedio de los últimos años, y tenemos que asumir que vamos a lidiar en los próximos 2 años con crédito caro. Y eso es algo que de a poco se ha ido instalando y ha ido como cobrando fuerza en los últimos 6 meses. Crédito caro supone que para cualquiera que tenga que tomar una decisión de inversión, no es lo mismo financiarse al 0%, al 0,5% o al 1% que al 5%. No es lo mismo para Uruguay cuando tiene que tomar deuda, no es lo mismo para un productor cuando tiene que comprar una cosechadora y así sucesivamente. Con lo cual,
asumamos que vamos a vivir un par de años con tasas altas. Si somos deudores o si somos tomadores de crédito es una noticia mala. Si nos sobra plata y estamos colocando es una noticia buena. Así que depende de qué lado del mostrador esté cada uno. El efecto es distinto, pero claramente para los sectores reales que toman crédito y que tienen que financiar proyectos de inversión, vamos a estar durante 2 años por lo menos con condiciones financieras restrictivas que nos van a tener que hacer mirar los proyectos de inversión o las decisiones de inversión con más cuidado, y eso es hoy un dato de letra que tenemos que asumir, ¿tá? Esto también se está trasladando a las tasas de largo plazo, cosa que no siempre es obvio y no siempre pasa. Acá estamos mirando la tasa a un día y muchas veces pasa que la política monetaria toca las tasas a un día, pero las tasas de largo plazo se mantienen relativamente desacopladas. La particularidad que tiene este ciclo es que también este escenario se está viendo en las tasas de los bonos americanos a 10 años y a 2 años y a 5 años, que hoy también están en valores altos. La tasa de un bono americano a 10 años ha estado bastante volátil en las últimas semanas, pero básicamente un bono americano a 10 años hoy también está en torno al 5%, entonces a veces las instancias de política monetaria contractiva pegan en el corto plazo, pero los créditos largos siguen siendo baratos. Esta vez el tirón de tasas pegó bastante parejo y pegó en todo el tramo de la curva. Si quieren después podemos discutir un poco más de por qué, no me quiero distraer, pero lo que sí está claro es que las tasas altas están para distintos tipos de operaciones a distintos plazos, y eso también es una restricción, ¿no? Ahora después lo vamos a ver un poco más, pero quedémonos con la idea que al final tasas de interés altas por más tiempo suponen un entorno más adverso para la inversión o para la toma de decisiones de negocio, y también es un entorno adverso para los precios de las materias primas, ¿no? Porque al final siempre los precios de las materias primas tienen un componente de oferta y de demanda real. Ahora podemos decir, por ejemplo, que en el arroz, afortunadamente para Uruguay como país exportador, hay problemas de oferta a nivel global y eso le pone presión alcista a los precios, pero los commodities también son un activo financiero, y cuando las tasas de interés son bajas, en general los precios de los commodities suben y tienen derivada positiva, y cuando las tasas de interés son altas y hay condiciones restrictivas financieras, la presión sobre los precios es a la baja, ¿no? Y estamos viendo ahora en general presiones bajistas, con algunas excepciones que ahora después vamos a ver, ¿tá? Así que esas son como 2 consecuencias importantes de este escenario de tasas altas por más tiempo. La otra consecuencia importante es que el dólar en los últimos meses también se ha fortalecido a nivel global con este escenario de tasas altas por más tiempo, y este aumento de las tasas de interés, sobre todo las tasas de interés largas que ocurrió en los últimos 2 meses, ha generado una presión al alza sobre el dólar a nivel global. La corrección que tuvo el dólar en Uruguay en los últimos 2 meses tiene que ver en parte con el giro de la política monetaria del Banco Central y con el Banco Central bajando tasas, pero tiene que ver también en parte con un dólar que está subiendo a nivel global, y explica, en nuestra opinión, parte del salto de los 37 y pico a los 40 pesos que tuvimos estos últimos días, ¿tá? Y esto es otra consecuencia de las tasas de interés. El otro factor importante de la economía global que hay que mirar con cuidado y cada vez con más cuidado es la situación de China, ¿no? China siempre es un país que nos cuesta entender desde lejos por las dificultades para entender la información estadística, la confiabilidad y la calidad de la información, aunque hay información, por ejemplo, de comercio exterior que tiene contrapartes con el resto del mundo que al final es incontrastable. Uno a veces puede tener dudas sobre cómo está midiendo China su PBI, pero las import y las export son las que son, ¿no? Entonces cuando eso se pincha, evidentemente hay cosas que están diciendo algo. Lo que está claro es que la recuperación de China después del lockdown del COVID viene en general peor de lo esperado. A China le está costando bastante salir de la situación post-COVID. Todos los indicadores de actividad en general vienen performando peor a lo esperado. El Banco Central de China ha reaccionado bajando las tasas de interés. La política fiscal ha reaccionado generando estímulos vía demanda agregada, estímulos fiscales. Y una de las consecuencias directas de esto es que China al final viene bastante débil en términos de recuperación, con estímulos de política monetaria y estímulos de política fiscal,
y con un yuan que se viene depreciando bastante en lo que va del 2023 y que ya acumulaba una depreciación importante del año pasado. Al final, si uno lo mira desde antes del lockdown del COVID, o sea, desde marzo del 2022 hasta hoy, el yuan se depreció más o menos 15% acumulado contra el dólar, ¿no? Y con una economía china que está creciendo poco en términos reales, pero 4 o 5% en ese periodo, y con inflación casi cero, porque están con inflación muy baja, eso quiere decir que China hoy es 10% más pobre en dólares que hace un año. Entonces, la capacidad de China o de los chinos de pagar $5.500 la tonelada de carne, la que tenían el año pasado, hoy ya no la tienen. Entonces, esa combinación de tasas de interés alta, que es un escenario restrictivo para los commodities, con una China débil y con un yuan depreciado, es un combo que las dos cosas juntas para los commodities son una noticia mala, obviamente. Y si uno quiere tratar de entender, no es la única aplicación porque todos los mercados son más complejos, ¿no? Pero el ajuste del precio de la carne, del precio internacional de la carne y el precio que vende Uruguay, tiene un poco estas dos historias por detrás, las tasas altas, China débil, depreciando, y China más pobre en dólares, por lo menos mientras no logre salir de esta situación, ¿no? Entonces, estas dos cosas es parte de lo que está explicando el reacomodo de precios internacional. Ahora después, cuando veamos en la parte de Uruguay, tenemos algún otro gráfico que muestra esto en forma un poco más integrada, ¿no? Pero acá tenemos un panel de 6 precios relevantes para Uruguay, precios que ustedes conocen bastante, o por lo menos la mayoría de esos los conocen bastante, ¿no? Pero tenemos claro que los $5.500 de carne ya no los tenemos arriba de la mesa. Arriba de eso, desde la perspectiva del productor, con la sequía y con el exceso de oferta que hay, el precio del ganado cayó bastante más de lo que cayó el precio de exportación, con lo cual la ecuación del productor está más comprimida todavía que la ecuación de los exportadores. Acá estamos graficando una cosa que me olvidé de explicar. Estamos graficando precios de distintos commodities. En cada uno de ellos, la línea punteada es el promedio de los años 2015-2019. ¿Por qué estamos tomando esos 4 años? Porque son los años malos de los precios de los commodities, ¿no? Si uno piensa en los últimos 20, tuvimos un boom de commodities del 2004 al 2008, la crisis internacional que nos sacudió un poco, otro empujón hasta el 2014, mediados del 2014 quiebran los precios de los commodities en general y tuvimos una caída de precios promedio del orden del 30%. En los 5 años siguientes Uruguay quedó trancado en un escenario de precios malos, ¿no? Con poca capacidad de reaccionar en términos de política monetaria, y nos quedó un escenario complejo para Uruguay que fueron precios malos y tipo de cambio real apreciado. Todos recordamos esos 5 años como años de poco crecimiento, reversión de la inversión y pérdida de empleo. No es la única aplicación, no es tan lineal la vida, pero fueron 5 años de precios malos y Uruguay con problemas de competitividad. Entonces, si nos comparamos con esos precios, que es la línea punteada para cada uno de estos casos, hoy lo que tenemos es, la carne está 10% por arriba de esos precios promedio. El problema es que entre el 2015 y el 2023, la inflación internacional es del 30% acumulada. O sea que estos precios de la carne, que hoy están 10% por encima de este promedio en términos nominales, en realidad en términos reales están 20% por debajo. La soja está por encima del promedio 2015-2019, pero prácticamente apenas compensa la inflación internacional. El arroz sí está bastante por encima, afortunadamente para la actividad de hoy y para el ánimo de los presentes, pero el arroz es prácticamente la excepción en este caso. Y fíjense, por ejemplo, lo que pasa en el precio de la pulpa. El precio de la pulpa está, en términos nominales, por debajo del promedio de los últimos años. En términos reales, la pulpa de celulosa vale la mitad de lo que valía en el periodo 2015-2019. Todo esto, para los distintos sectores de actividad, tiene probablemente consecuencias bastante distintas, ¿no? Uno tendería a pensar que, por lo menos de la lógica de los productores, y por lo menos es lo que sugiere la evidencia y la conversación, es que tanto en agricultura de secano, en soja, como en arroz, con estos niveles de precios la ecuación más o menos funciona, más allá de los desafíos en términos logísticos, de competitividad y todo lo demás, y probablemente son sectores que van a estar expandiéndose en el margen si las condiciones climáticas ayudan,
Todos tenemos claro que el ambiente, las expectativas en el sector cárnico vienen más bien en retracción, pero también tenemos que tener claro que al final a nivel promedio, si uno agarra todos estos precios y los condensa para Uruguay, lo voy a mostrar después en otro gráfico más adelante, en promedio los precios de exportación de Uruguay están por debajo de los niveles que estuvieron en 2015 y 2019 en términos reales. O sea, el combo de precios de exportación de Uruguay hoy es malo, ¿ah? Con excepciones como el arroz o como la soja, pero al final acá arriba tenemos los tres principales productos de exportación de Uruguay, uno que está más o menos bien, uno que está muy mal y otro que está más o menos mal. Cuando uno pondera por lo que pesan cada uno de estos, estamos en un escenario de precios que se revirtió bastante en el último año y sobre todo en los últimos 6 meses, estas caídas de precio, en el caso de la carne y en el caso de la celulosa, son cambios relevantes, porque al final, en nuestra opinión, es un cambio relevante de los fundamentos de la economía uruguaya y de los fundamentos del tipo de cambio real. Y yo sé que es un tema árido, digamos, y complejo y bastante debatible, pero si los precios de exportación cayeron y cayeron en forma importante en el último año, el tipo de cambio real de equilibrio de Uruguay cambió, ¿no? La ecuación de equilibrio cambió para todos los sectores. Si el tipo de cambio real estaba en equilibrio hace un año, no puede estar en equilibrio hoy. O no puede ser el mismo equilibrio. Entonces, hay un cambio importante de los precios de exportación y esto supone que el equilibrio para Uruguay cambió. Con precios de exportación distintos, Uruguay tiene o requiere otro tipo de cambio de equilibrio para mantener la ecuación. Después volvemos a hablar del tema, pero quedémonos con la idea de que tasas altas por más tiempo, crecimiento un poco más débil, China con dificultades y una nueva constelación de precios obliga a Uruguay como a reconfigurar un poco algunas prioridades. Esto, obviamente, adentro de los sectores de actividad tiene efectos distintos según la situación de cada uno de los sectores, ¿tá? Bajando un poquito más a la región, no me quiero meter demasiado en Argentina, porque si me meto en Argentina no salgo más, pero sí es relevante tener en cuenta también que Uruguay hoy está recibiendo un shock negativo de Argentina, estamos importando volatilidad, estamos importando inestabilidad y la brecha cambiaria que tenemos con Argentina hoy nos está haciendo expulsar demanda hacia Argentina, ¿tá? Hoy tenemos con Argentina el peor tipo de cambio real bilateral de nuestra historia, ¿no? Acá tenemos graficado, no miren mucho la brecha cambiaria porque creo que la conocen todos los días, todos miran el blue todos los días, etcétera. Pero si lo miramos en términos reales, lo que sucede hoy es básicamente hace 2 años o 3 que estamos en una situación muy mala de competitividad con Argentina. Esto obviamente es más culpa de Argentina que culpa nuestra, ¿no? Uno no debería concluir que Uruguay está caro por este problema. Acá el problema obviamente lo tiene Argentina. Este problema Argentina lo tiene contra Uruguay, contra Paraguay, contra Chile, contra Brasil. Pero en lo que a nosotros respecta, cuando miramos los precios relativos con Argentina, estamos más caros de lo que estábamos en 2013, cuando Argentina empezó con el doblamiento cambiario. Estamos más caros de lo que estábamos antes de la devaluación de junio del 2002. Solamente tuvimos tipo de cambio real parecido al de Argentina en el 82 y en el 89, en los periodos de hiperinflación, pero fueron, como ven acá, periodos muy cortitos y además eran periodos donde nosotros estábamos fundidos, estábamos quebrados, o sea, no había plata para gastar, ¿no? Y la diferencia grande es que hoy Uruguay está muy bien en términos de PBI per cápita o en términos de ingreso o en términos de bonanza y Argentina está demasiado barato en términos históricos y además no es una situación circunstancial como fue en el 82 o el 89, sino que ya es como algo que empieza a ser un poco más estructural. Por eso empieza a haber desvíos de comercio o empieza a haber fuga de demanda hacia Argentina. Y esto, como decía recién, no es un problema nuestro, es un problema de Argentina y en nuestra opinión el desafío grande para Uruguay es que esto no se va a solucionar rápidamente. No importa las preferencias de cada uno ni el corazón, no importa si a uno le gusta más Sergio Massa o Javier Milei, ninguna de las dos, ningún resultado electoral en Argentina, en nuestra opinión, va a hacer que esto se corrija rápido, ¿no? Cualquiera de los dos. O sea, Argentina tiene una situación suficientemente complicada de origen y un problema suficientemente grande como para que sea difícil de arreglar. En nuestra opinión,
un escenario con Milei presidente es un escenario complejo porque el plan que propone Milei, en el discurso por lo menos, no es factible, no es posible implementar y tiene digamos, como gran desafío la factibilidad política, ¿no? Y es un plan que puede fracasar con probabilidad relativamente alta. Es un plan de shock que incluso, aunque fuera factible políticamente, un plan como el que propone Milei de dolarización o de shock abrupto es un plan que arranca con un ajuste fiscal grande, un ajuste monetario grande, una devaluación, una recesión, y después que todo eso pase las cosas se empezarán a acomodar, y eso no va a ser el 11 de diciembre, ni el 10 de enero, ni el 10 de marzo, eso va a llevar un tiempo. Para nosotros es muy difícil de implementarlo, pero incluso dándole la derecha y asumiendo que es exitoso, solucionar ese problema va a llevar, en nuestra opinión, bastante tiempo. Un escenario donde Massa sea presidente es totalmente distinto porque Massa no tiene arriba de la mesa un plan de shock, va a tener que hacer algún tipo de giro hacia la ortodoxia porque de lo contrario hay un riesgo grande de que haya un escenario de hiperinflación en Argentina, pero en cualquier caso, lo que nosotros tenemos que asumir desde Uruguay es que los problemas con Argentina van a continuar por lo menos durante 2024. Y de nuevo, independientemente de los gustos de cada uno de nosotros y qué candidato le parece mejor, la solución de Argentina no es ni fácil ni rápida. Y el problema o la factibilidad del plan político es el desafío más grande. Incluso en cualquiera de los dos escenarios, el que encuentre un plan factible políticamente y que lo logre implementar, nada de esto va a ser milagroso y el principio va a ser con inestabilidad. Toda la historia de los planes de estabilización de América Latina, incluye Uruguay, Argentina, Chile y varios de los que funcionaron en los últimos 50 años, son planes que llevaron mucho tiempo, ¿no? Hace poco había una nota de Javier de Aedo que recordaba un poco el plan de estabilización de Uruguay, algunos números y algunas cifras, pero fue un plan agresivo desde el punto de vista fiscal y a Uruguay le llevó prácticamente casi una década bajar la inflación de 120% a un dígito, ¿no? Entonces, las cosas en Argentina no se van a solucionar rápido. Lo mejor que podría pasar es que el año que viene empecemos a ver que un nuevo gobierno gira exitosamente y tiene un plan con probabilidad de ser exitoso en 2025, 2026. Pero los problemas que tenemos de precio con Argentina hoy, el año que viene van a estar acá. Y los problemas de desarbitraje cambiario van a seguir estando y es otra cosa que Uruguay va a tener que gestionar. Los problemas en la frontera y los problemas para el turismo van a seguir estando arriba de la mesa, ¿tá? Y eso es más o menos como queda planteado la foto económica para el año que viene. En este escenario, ¿cómo viene la economía uruguaya? ¿Qué cosas estamos viendo? ¿Qué desafíos y qué fortalezas? Estamos transitando un 2023 donde tenemos algunos números macro que vienen performando muy bien, otros que vienen mostrando algunas debilidades, ¿no? Va a ser un año, ya con probabilidad 1, un año de muy bajo crecimiento, entre otras cosas por el efecto de la sequía que tuvo un efecto importante este año, también por alguno de estos efectos vinculados a Argentina que nos está llevando consumo hacia allá, ahora lo mostramos con un poco más de claridad. Pero lo que ha venido pasando en los últimos meses es que la proyección en general de crecimiento se ha venido corrigiendo a la baja, tanto la del gobierno como la de los analistas. Cuando empezó el año, por allá por enero, febrero, la seca ya estaba instalada, ya sabíamos más o menos de qué tamaño iba a ser, nos faltaba todavía levantar la cosecha, pero más o menos se vislumbraba. Aparecieron los primeros números de OPIPA que después se fueron corrigiendo, pero más o menos estaba calibrado. Los números después fueron empeorando un poco, pero al principio del año más o menos las expectativas del gobierno y de los analistas privados era que la economía creciera 1,3, 1,4, 1,5% este año, y a medida que fue pasando el año las proyecciones se fueron corrigiendo a la baja. De nuevo, acá hay un efecto climático y un efecto cíclico que el año que viene se va a dar vuelta, o sea, asumiendo que el clima es normal el año que viene, parte de este efecto se da vuelta. Entonces, el rebote de 0,6 a 3, entre otras cosas, supone un clima normal para el año que viene. El 3% de crecimiento del año que viene no está
exento de desafíos porque, entre otras cosas, tenemos este escenario que comentábamos recién, internacional, que es un poco más adverso, y Argentina todavía con dificultades, ¿no? Pero incluso en ese escenario, en nuestra proyección, habría un rebote y tendríamos un 2024 con un crecimiento un poco mejor, con algunas señales que ahora vamos a ver que empiezan a mostrar también un giro en el ciclo o un giro en algunos determinantes del ciclo que también suponen desafíos para adelante para Uruguay, ¿no? Los datos que tenemos hasta ahora, con un poquito más de detalle, es que la actividad en el segundo trimestre cayó 2,5%, y esto es parte de lo que explica el 0,6 promedio anual. En el segundo trimestre es cuando pega de lleno la seca, porque es cuando termina de materializarse la seca justamente en la cosecha de soja. Y diría que el dato este en general no causó sorpresa. El mercado estaba esperando una caída de la actividad en el segundo trimestre, aunque sí pasó que cuando uno mira el dato de actividad del segundo trimestre, no es solamente sequía lo que hay en el dato del segundo trimestre, hay un poco más, ¿no? Cosas que son razonables, que podían pasar, pero que muestran que no es solamente la sequía lo que está afectando. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque por ejemplo hay una caída en la actividad de la construcción, cosa que era razonable y previsible, dado que la obra de UPM terminó fines del año pasado y que para Uruguay era muy difícil mantener los mismos niveles de actividad de la construcción una vez que termina la obra, que es una de las obras más grandes de la historia, la obra privada más grande de la historia del Uruguay. Si no hay otra planta de celulosa, por definición, cuando termina la planta, la actividad de la construcción es muy difícil que se mantenga. Y es verdad que hay muchas obras viales y que tenemos el programa vial más grande de los últimos años. Es verdad que hay mucho dinamismo en construcción de vivienda, pero llenar el agujero, digamos, que deja UPM es muy difícil. Entonces, además de la sequía, estamos viendo una caída moderada en la actividad de la construcción y también una caída en la actividad del comercio y del comercio minorista, que tiene que ver probablemente con actividad económica que estamos perdiendo con Argentina, ¿no? Y eso es parte de lo que tenemos arriba de la mesa, ¿no? Entonces, está cayendo la construcción, no estamos logrando mantener los niveles de inversión que habíamos tenido el año pasado en el pico de construcción de UPM. De nuevo, nada que sorprenda, ni nada que nos debería llamar la atención. Pasó lo mismo en los ciclos anteriores de inversión, en los periodos de construcción de las plantas de celulosa. Son proyectos demasiado grandes y es muy difícil que la economía uruguaya pueda mantener esas tasas de inversión. Pero más allá del racional y de tratar de entender si es raro o no es raro, lo que está claro es que el año pasado teníamos un volumen de demanda y un volumen de actividad que en el caso de la inversión o en el caso de la construcción es difícil de mantener, y eso tira un poco a la baja la actividad económica, por lo menos en algunos sectores, y es parte de lo que implica el nuevo ciclo de Uruguay de cara al 2024. Un poco menos de demanda por el lado de la inversión, ¿no? Como les decía, el otro desafío importante que nos va a estar afectando en términos de actividad económica es la situación con Argentina, que cuando uno la mira en términos históricos le pone un poco de dimensión al tamaño del problema, ¿no? 2 o 3 números para entender lo que está pasando. Creo que todo el mundo entiende lo que está pasando, pero solamente para ponerle perspectiva. Uruguay en las últimas décadas es una economía que opera en general con superávit en el sector turismo, ¿no? Acá tenemos graficado los datos del 97 en adelante. Entre el 97 y el 2019, saquemos el COVID que ensucia todo, el superávit del sector turismo es de 2 puntos del producto en promedio, ¿no? 2 puntos del producto en PBI de hoy supone 1.500 millones de dólares, ¿no? Esto incluye los 90, Menem, pizza con champagne, todo un montón de cosas que han quedado atrás. Si vamos a los últimos años, donde Argentina cambió, y que Argentina claramente es un país peor o nos hemos distanciado bastante, el superávit promedio de la última década antes del COVID es de 1 punto del producto. Está ya con una Argentina empobrecida y más inestable. 1 punto del producto son 700 millones de dólares, 800 millones de dólares en base de hoy. Este año va a ser la primera vez en la historia de mucho tiempo, o por lo menos en la historia de que llevamos estadísticas razonables, que el sector turismo va a tener balance cero o negativo. Ya está, hoy con Argentina el balance ya es negativo. O sea, hoy
12 meses al tercer trimestre, los uruguayos gastamos más plata en Argentina de la que gastaron los argentinos en Uruguay. Y eso nunca había pasado. Eso quiere decir que depende, si nos queremos comparar con los últimos 20 años o con los últimos 10, hay 700 millones, o 800 millones o 1.600 millones de dólares que no están. No están o porque nosotros lo estamos gastando allá o porque los argentinos no lo están gastando acá. ¿Ya? Y eso es un agujero de demanda agregada que lo tenemos, no es culpa nuestra, pero está ahí y es parte de lo que tenemos que gestionar. Esto tiene también, por ejemplo, una derivada fiscal. Si hay 800 millones de dólares que estamos dejando de facturar, solamente el IVA que estamos dejando de recaudar de esos 800 millones de dólares son 100 y pico de millones de dólares y tiene sus efectos fiscales. Fíjense, por ejemplo, que la economía uruguaya crece, está en un ciclo, este año en particular va a crecer poco por el efecto sequía, pero como el empleo se viene recuperando y el salario real se viene recuperando, el consumo privado en el segundo trimestre creció casi 5% y la recaudación de IVA cayó 2,5%. Hay plata que se nos está escapando por algún lado, hay una parte de eso que se está escapando por Argentina. Entonces, el efecto Argentina tiene efecto sobre la frontera, tiene efecto sobre el comercio de Paysandú, de Salto, de Fraiventos, tiene efecto en la costa, va a tener efecto en verano y también tiene sus efectos fiscales, ¿no? Y todo eso es parte de los desafíos que tenemos que gestionar. Está pegando ahora, e insisto, el año que viene esto, en nuestra opinión, no va a cambiar, va a seguir estando arriba de la mesa y es uno de los problemas que vamos a tener que gestionar. ¿Ah? Pese a todo este escenario, pese al problema que tenemos con Argentina hoy y pese a que nos faltan 800 millones de dólares o 1.500 millones de dólares, dependiendo de qué periodo querramos comparar, pese a la caída de los precios de los commodities y todo lo demás, Uruguay tiene hoy un balance externo que es bastante sólido. Y es importante entender el balance externo, entre otras cosas, para entender qué pasó con el dólar y qué puede pasar para adelante. Por eso lo ponemos en esta perspectiva. A nosotros nos gusta mirar el balance externo como la suma al final de plata que entra y plata que sale por distintos conceptos. ¿Ah? Acá tenemos una foto de los últimos 10 años prácticamente, con dos partes importantes de las transacciones de Uruguay con el resto del mundo. Acá en celeste lo que tenemos es los flujos de inversión extranjera directa que entran al país. Estos son capitales del exterior que entran al país a financiar proyectos de inversión. Acá adentro tenemos desde plata de Finlandia que viene a construir una planta de celulosa, plata de Argentina que viene a hacer inversiones en real estate, un argentino que viene y compra un campo, un argentino que viene y compra una empresa o un americano que viene y compra un activo forestal. Son fondos del exterior que entran a Uruguay a comprar activos. ¿Ah? Al segundo trimestre de este año esto era más de 6,5% del producto. Son más de 4.000 millones de dólares que entraron en los últimos 12 meses por este concepto. Del lado de abajo lo que tenemos es la cuenta corriente de la balanza de pagos, que básicamente es exportaciones, menos importaciones y pagos de renta al exterior, ¿no? Argentina, por ejemplo, nos pega por este lado. O sea, el agujero que tenemos con Argentina hace que hayamos perdido saldo exportador y nos perjudique por acá. Las importaciones, obviamente, nos generan salidas de dólares que nos exigen por este lado. Pero el punto de esta gráfica es mostrar solamente que venimos de un ciclo de los últimos 2 años donde Uruguay tiene un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos producto del saldo de export-import, pero ese déficit está más que compensado por los flujos de importación, de inversión extranjera directa que tuvimos. Y esto quiere decir, cuando uno pasa raya, dólares que entran por export, dólares que salen por import, dólares que entran por inversiones, sobran dólares. O entraron más dólares de los que salieron por este concepto, hoy del orden de 2 puntos del producto, o sea, 1.500 millones de dólares por año es el exceso de superávit externo que entra. Entonces, en cualquier mercado, cuando sobra un producto, el precio de ese producto baja. No estoy diciendo que sea la única razón que está arriba de la mesa, pero cuando uno mira, o cuando uno quiere tratar de entender el precio del dólar y quiere tratar de entender qué está pasando con las dinámicas de las variables financieras, hay que mirar qué está pasando, por ejemplo, con política monetaria y tasas de interés, pero también qué está pasando con los flujos reales. Y los flujos reales de export, de import y de inversión
es parte, en nuestra opinión, lo que nos ha presionado el dólar a la baja. Ahora, parte de esto está empezando a cambiar, porque el flujo de inversión, como decíamos recién, está empezando a pegar la vuelta. Ya la inversión grande de UPM terminó y no hay otra inversión que lo suplante. En el resto de los sectores, si bien hay proyectos de inversión y hay dinamismo de la inversión, probablemente lo que nosotros estamos proyectando es que este flujo va a ser crecientemente más flaco o más finito, igual que pasó con el ciclo anterior de inversión. Acá se construyó Montes del Plata y los parques eólicos, y una vez que esos proyectos terminaron, el flujo de inversión extranjera directa empezó a ser más balanceado. Y del lado de la cuenta corriente, tenemos algunas noticias que obviamente hacen pensar de que los saldos de exportación también se van a mantener desbalanceados en este sentido, porque los precios a la baja obviamente perjudican el valor de las exportaciones. Es verdad que el año que viene, con lluvias normales, vamos a exportar más soja de este año, pero en el resto de los sectores los precios vienen a la baja, con lo cual el efecto volumen compensa parte del efecto precio y vamos a seguir teniendo problemas con Argentina. Con esto lo que quiero decir es que parte de lo que nos explicó la caída del dólar, en nuestra opinión, en los últimos 2 años, tiene que ver con esta foto, y esta foto en 2024 va a empezar a cambiar porque cambian los flujos de inversión y porque la caída de los precios de commodity que veíamos hoy le va a poner presión también al flujo externo. Eso quiere decir que, en nuestra opinión, para el 2024 el mercado de dólares va a estar un poco más balanceado y la presión bajista que vimos estos últimos 2 años debería empezar a revertirse, porque empiezan a revertirse los fundamentos. Justamente cuando los fundamentos se revierten, los flujos empiezan a cambiar y eso hace que la presión sobre el dólar cambie. Que cambien los fundamentos no quiere decir que el dólar se tenga que corregir inmediatamente o que se corrija en forma abrupta, quiere decir que la presión empieza a ir para el otro lado, ¿tá? Y eso es lo que esperamos para el año que viene. Ahora volvemos a hablar un poquito más del dólar. Además de esto, otra cosa interesante de la economía uruguaya de este último año es que, pese a la foto esta de crecimiento relativamente débil que veíamos, pese a las dificultades de Argentina y todo lo demás, estamos teniendo un mercado laboral bastante dinámico y bastante más dinámico de lo que esperábamos nosotros, creo, y me animo a decir también bastante más dinámico de lo que esperaba el gobierno por lo que se veía en las proyecciones de la rendición de cuentas, ¿tá? Pero están pasando 2 cosas que son relevantes. Uno es que la economía uruguaya está creando empleo en 2023, pese a las cifras magras de crecimiento. En lo que va del año más o menos se crearon algo más de 50.000 empleos. Hoy tenemos 1.710.000 ocupados, que es la cifra más alta en términos absolutos de los últimos años. Y es un dato del mercado laboral que incluso tiene como las autoridades del gobierno se han encargado de transmitir algún mensaje político, ¿no? El otro día el ministro de Trabajo decía: Uruguay se recuperó del COVID, perdimos 100.000 empleos en el COVID, en 2021 se recuperaron los empleos perdidos durante el COVID y además en el último año se crearon 50.000 empleos que son los que se habían perdido en la última administración del Frente Amplio. No lo estoy diciendo yo como parezco un mensaje político, es el mensaje político del gobierno en torno a esto. O sea, los números del mercado laboral hasta ahora son buenos y creo que este año han sorprendido, sobre todo por la cantidad de empleo creado, que nosotros, por ejemplo, estábamos esperando un año con creación de empleo prácticamente nula, ¿no? Y eso es una sorpresa positiva. También está creciendo y está creciendo rápido el salario real. Esto era un compromiso del gobierno, era parte de lo que se había comprometido a la salida del COVID, que era, está bien, durante el COVID cayó el salario real, pero el gobierno se comprometió a que el salario se recupere al final de esta administración y eso está pasando. Eso pasó por diseño, por cómo se diseñó la ronda de negociación colectiva, pero además, como la inflación bajó más rápido de lo esperado, dado los aumentos de salario que se habían dado, el valor real de sus salarios está creciendo más rápido. Estas 2 cosas obviamente ayudan en términos de dinamismo del consumo privado, ¿no? Y es como que la foto de crecimiento de Uruguay cambió bastante de los últimos, entre el periodo COVID y el periodo de ahora. Durante el COVID, la economía uruguaya tuvo problemas de consumo por los problemas de empleo, por la caída del salario real, y la actividad fue amortiguada por inversión que estuvo muy dinámica,
por los agronegocios y por las exportaciones. Y ahora esa foto está empezando a cambiar, ¿no? La inversión empieza a perder dinamismo, algunos sectores exportadores empiezan a tener dificultades, pero el consumo privado es el que le va a estar dando soporte al crecimiento de la actividad económica con esta foto de empleo y con aquella foto de salarios. Por eso el consumo privado hoy crece al 5%, porque estamos creando empleo y el salario real está creciendo, ¿no? Esto es una buena noticia para los uruguayos, es una buena noticia para el gobierno, no es una noticia tan buena para la inflación, ¿no? Porque una economía que está con un mercado laboral recalentado y con salarios reales creciendo a esta velocidad, obviamente le pone presión a los salarios y le pone presión a la inflación. Entonces, hoy estamos con una foto de inflación bastante buena, mejor de la que esperábamos en general los analistas, y me animo a decir también mejor de la que esperaba el Banco Central. Luego del pico de inflación del año pasado, la inflación bajó y bajó muy rápido, bajó más de 4, llegó a estar abajo de 4% en septiembre, ahora en octubre rebotó un poco. Es verdad que fue costoso y sangriento, es verdad que el aumento de tasas de interés, en nuestra opinión, también tuvo su derivada sobre el dólar cayó por los fundamentos, en parte por los fundamentos que veíamos hoy, pero también la política monetaria contractiva ayudó a que el dólar caiga un poco más y esa caída del dólar ayudó a bajar la inflación. Hoy nuestras proyecciones, las nuestras de CPA, nos están marcando inflación que converge a valores en torno a 6,5% en los próximos 2 años. No es muy distinto a lo que está esperando el mercado, ¿tá? Entonces, podríamos decir que la política monetaria que el Banco Central se planteó fue exitosa, logró bajar la inflación, tuvo sus costos, creo que eso no se puede negar. Todavía no está siendo exitoso el Banco Central en lograr convencer al mercado de que esta inflación queda anclada en este número y que no va a haber un rebote hacia adelante. En general todavía el mercado está asumiendo que luego de esta caída de la inflación, en un horizonte de 2 años, la inflación volvería a estar por fuera del rango meta, ¿tá? Y acá podrá haber distintas opiniones, alguno podrá decir que esto es grave, otro podrá decir que es menos grave, pero con esta foto de expectativas de inflación, esta es nuestra proyección, insisto, pero la del mercado no es muy distinta a esta. Con esta foto de expectativa de inflación, el Banco Central hoy está en una posición relativamente incómoda. No quiero explicar mucho esta gráfica para no enredarme y para no irme de tiempo, porque si no Hernán me va a castigar. Pero lo que sí me parece relevante transmitir es que con las proyecciones de inflación que hay hoy o con las expectativas de inflación que hay hoy, el Banco Central pasó el mensaje en el último copón de que queda poco espacio para bajar las tasas de interés, ¿ah? Y esto es una discusión de repente muy técnica, pero hoy tenemos una tasa de interés en pesos en 9,5%. La semana que viene hay comité de política monetaria, tal vez hay algún recorte de tasa de interés, pero no muy agresivo. Si hay un recorte de tasa de interés, en nuestra opinión, será solamente de 0,25 y no hay mucho espacio más para bajar las tasas de interés. En cualquier caso, con las tasas de interés que tenemos hoy en pesos, que están en valores relativamente bajos para lo que estuvieron en los últimos tiempos, y con las tasas de interés en dólares relativamente altas, hoy, desde el punto de vista financiero, parece haber poco incentivo o poco premio para estar invertido en pesos. Y eso es relevante desde el punto de vista de la presión sobre el dólar, ¿no? En las últimas semanas tuvimos un aumento importante del dólar, que salió de la zona de los 37, 37,5, se estacionó un poco más cerca de 40. Nosotros creemos que este movimiento tiene dos factores por detrás. Esto pasó, primero, no fui yo, en un contexto en el que en el mundo el dólar subió y eso ayudó a salir el dólar un poco de la zona incómoda de los 37 y pico. Y también ocurrió al mismo tiempo en el que el Banco Central empezó a tener buenos resultados de inflación y empezó a bajar las tasas de interés. Las tasas de interés operan siempre como un incentivo a colocarse en pesos o en dólares dependiendo de cuál es el premio por estar en pesos, ¿no? Cuanto más alta es la tasa de interés en pesos y más baja es la tasa de interés en dólares, mayor es el premio por estar colocado en letras. Cuando esa diferencia empieza a cerrarse y empieza a haber más riesgo sobre la trayectoria del dólar, hay menos ganas de colocarse en pesos y así funcionan los especuladores o los inversores que toman decisiones en una u otra moneda. Lo que está sucediendo estos últimos días es que con el Banco Central habiendo bajado tasas y con tasas en pesos que están en zona de 9, 9,5%,
y con Estados Unidos pagando 5, 5,5%, y con precio de los commodities a la baja y con riesgos sobre los fundamentos del dólar, son cada vez menos los agentes que tienen apetito por comprar o por vender los dólares y colocar letra de regulación monetaria. De hecho, en los últimos meses lo que ha pasado es que los inversores internacionales que tenían posiciones en pesos en Uruguay, de a poco han ido desarmándola y han salido y moviéndose hacia zona dólar. Entonces, ese movimiento de salir de los pesos y comprar dólares, en parte presiona el dólar hacia arriba. Obviamente, lo he escuchado a Freddy por ahí, lo veo y algún otro, si el Banco Central baja más todavía las tasas y lo hace más agresivamente, seguramente la presión sobre el dólar para arriba sería mayor, pero el Banco Central también está cuidando que no se le desarmen demasiado las expectativas de inflación a largo plazo. Entonces, con la foto esta que estamos viendo hoy y con las proyecciones de inflación que veíamos recién y con las expectativas, lo que creemos nosotros que va a pasar no es un juicio de valor si está bien o está mal. Lo que creemos que va a pasar es que el Banco Central ahora va a entrar en una zona donde va a empezar a recortar las tasas de interés, pero muy tímidamente, con lo cual el dólar podrá seguir deslizando un poco más, pero probablemente no va a ser suficiente para corregir el, abro comillas, atraso cambiario o el desalineamiento cambiario. Es otra discusión de fondo, pero el Banco Central reconoce que el tipo de cambio real está por debajo de sus fundamentos. Además, los fundamentos han empeorado, o sea que Uruguay necesita necesariamente un tipo de cambio real más alto del que tenemos hoy para rebalancear este escenario nuevo de commodities. No va a ser sencilla la transición hacia ese nuevo equilibrio, entre otras cosas porque las expectativas de inflación hoy todavía están desalineadas, ¿no? Entonces, nosotros estamos esperando que el dólar siga corriendo un poco el año que viene, no a la velocidad que corrió en los últimos meses. Nuestras proyecciones es que de alguna forma el dólar acompañe un poco la inflación. Esto supone que vamos a recuperar un poco o vamos a licuar un poco de costos en dólares, no vamos necesariamente a recuperar la competitividad en forma rápida todavía en el escenario este de inflación que estábamos viendo, ¿tá? Por ahí corto, Hernán, para no seguirlo un poco más. Bien. Y para darle espacio a los panelistas que tenemos después. Alfonso, antes de agradecerte, le vamos pidiendo a Nicolás y a Guillermo que se vayan acercando. Llegó una pregunta, como nos debemos al público, la conversábamos más temprano, te pido si puedes hacer un comentario por lo menos antes de bajar. ¿Se puede contener la inflación dentro del rango meta sin depreciar el valor del dólar que tanto incide en la competitividad de los exportadores? ¿Hay herramientas que permitan ajustar ambas variables sin atrasar el dólar? Quedó muerto. Ahí. Sí puede pasar, no es sencillo, porque al final obviamente hay un trade-off entre las dos. Depende un poco de cómo cierren otras variables como los salarios y los precios internacionales, ¿no? Nosotros hemos tenido episodios donde, de hecho está pasando ahora, ¿no? La caída del precio de la carne te reduce la inflación y vos podés subir el dólar prácticamente sin un efecto compensa al otro. O sea, a veces cuando los precios internacionales caen como están cayendo ahora y eso te genera desinflación, un aumento del dólar no necesariamente te hace disparar la inflación. Creo que la gran dificultad en el escenario que tenemos hoy es que en un escenario donde los salarios reales están lanzados y donde hay un objetivo de política de recuperar el salario real, nosotros sabemos, o sea, por definición se sabe que el salario real va a estar creciendo y eso ya te pone un piso alto a la inflación, ¿no? Todo lo que es componentes no transables de la inflación que están dominados por el salario ya hacen pensar que la inflación, hay una parte del rebote de la inflación proyectada que está explicada por la trayectoria esperada de los salarios. Entonces ahí ya tenés un piso duro y probablemente las depreciaciones adicionales que tengas de la moneda te van a generar una presión adicional. Entonces, dado el escenario de salario que tenemos hoy, yo diría que el espacio para depreciar es acotado, salvo que caigan mucho los precios de las materias primas, que tampoco sería un escenario favorable para nosotros. Lo que sí nos podría ayudar es, por ejemplo, que caiga solamente el precio del petróleo y eso nos ayuda a desinflacionar sin pagar demasiados costos, ¿no? Gracias, Alfonso, por acompañar por tercer año consecutivo. Le pedimos un aplauso para el economista Alfonso Capurro y tercer año consecutivo, 33, un placer. Volveremos. Mientras
vamos haciendo el cambio, van a pasar el frente para la parte final de la conferencia. El ingeniero agrónomo Guillermo Obrien, vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, y el ingeniero Nicolás Lolor, gerente general de Casarona y presidente de la Gremial de Molinos Arroceros, para debatir, bueno, distintos puntos que hacen a la realidad del sector, como fue en el año 2022 y en el 2021 también. Me gustaría empezar dándoles la bienvenida a ambos, obviamente. Gracias por acompañarnos aquí en 33. Y con una pregunta un poco general. En la situación actual, empiezo contigo, Guillermo, si te parece. Bienvenido a 33. Y en la situación actual, ¿cómo estás viendo en líneas generales la actualidad del sector arrocero? Bueno, buenas noches. Un gustazo estar por acá, Hernán. Gracias por la invitación. El sector. Uno dice cómo estás a veces en la vida con respecto a qué lo comparamos, o con respecto al día de ayer o con respecto al día de mañana que suponemos que puede haber. El sector arrocero hoy creemos desde la acá que está pasando un buen momento. Primero, estamos terminando una siembra que tenemos un muy buen horizonte en cuanto a la veíamos que iba a ser extremadamente complicada. Por suerte ya estamos en torno al 90%. Y lo que es muy difícil, sobre todo en el sector, durante muchísimos años, transitar una siembra con un horizonte de negocio positivo, con buena expectativa. Hoy tenemos eso. Hay un mercado que hace que podamos imaginar una cosecha donde pueda haber un negocio atractivo. De la índole, con valores que quizás haya hoy, no sabemos, creemos que no, pero que se regionalicen y que igual haya un negocio. Un sector que se ha ido aprendiendo de los momentos complicados que ha vivido, donde ha ido aprendiendo a manejar el endeudamiento. Hoy creemos que tiene un endeudamiento moderado y con un negocio positivo vemos que el productor cauto en el gasto y en la reinversión. El sector pasó muchísimos años sin poder renovar su principal activo, que es el parque de maquinaria, y está en eso, está invirtiendo ahí. Creo que yo, de la gran mano que permite los proyectos de inversión, que cuando hay facilidades el productor reinvierte, y bueno, en eso está, pero con juicio. Supimos vivir otros momentos donde quizás se le iba la mano, entonces lo vemos maduro al productor arrocero. De los momentos complicados ha ido tratando de diversificar. Quizás si uno mira con 15, 20 años atrás, hay un cambio en el productor arrocero en cuanto al tipo de productor. Lo vemos más un empresario agropecuario donde diversifica dentro de la agricultura, sobre todo porque es donde tiene los principales recursos, y con su expertise tratando de poner el expertise de riego, que es donde hacemos la diferencia capaz en el manejo del agua. Y bueno, ahí vemos desarrollos de otros cultivos con riego, todavía incipientes a nivel de escala, pero que creo que son un activo que le permiten diversificar en momentos donde no está claro el horizonte. Y esas cosas quedan, y es un activo, un sector con un problema, por lo menos en lo que tiene que ver con la zona que yo me muevo en cuanto a recambio generacional. En el norte del cual yo estoy, habemos pocos jóvenes. Y la verdad que veo con alegría a veces cuando vengo a jornadas por acá, que acá sí los veo. Y bueno, a ver, escuchábamos a Alfonso, donde trabajo hay por suerte en Uruguay, y eso, en la medida que haya trabajos atractivos o emprendimientos atractivos, a veces capaz que nuestro rubro puede empezar a quedar un poco para atrás. Pero creo que también los avances tecnológicos permiten que las generaciones nuevas se arrimen y que prendan, y por sobre todas las cosas, si hay un negocio, se van a arrimar. Así que en resumen, Hernán, lo veo viviendo un momento positivo,
y con un horizonte alegre. Gracias, Guillermo. Nicolás, bienvenido. Te pido una aproximación general y después ya vamos a ir puntualmente a otros temas. Bueno, buenas noches a todos. Yo concuerdo cabalmente con todo lo que dijo Guillermo. Creo que el sector ha logrado una madurez entre la academia, representada más que nada por el INEA, la ACA, los productores y el molino, que le ha permitido tener una adaptabilidad en los últimos años y aprender, como decía Guillermo, a mejorar. Los programas de más arroz, como que hemos hecho más margen, que han impulsado la ACA, han ayudado a los productores a mejorar, a achicar esas brechas que tienen de rendimiento. La verdad que lo veo muy bien. En lo particular, en el año, venimos desde la zafra 18-19 con los precios que, como decía Alfonso, la pandemia nos favoreció en precios en el 2020, después bajó un poco y volvimos a retomar precios que están en niveles históricos, por lo cual momento para disfrutar, porque no son muchos en la vida estos, así que hay que disfrutarlos. Bien, tengo 4 o 5 puntos para hablar con ambos. En primer lugar, Nicolás, sigo contigo. En el último tiempo se ha estado trabajando en una actualización del precio convenio, que ya es una institución dentro del sector. Importante aclarar también que hay algunas preguntas, lógicamente, que tú vas a responder como gerente general de Casarone dentro del precio convenio y otras como presidente de la gremial de molinos arroceros, que vamos a conversar después, hacer esa salvedad. Pero en este caso, hablando del precio convenio, esta actualización que permite adaptarse a captar ciertos negocios spot y también un poco a adaptarse, también valga la redundancia, a esta última tendencia del último tiempo también de más exportaciones cáscara. Contanos un poco de qué trata. Así es, el precio convenio tiene ya muchas décadas y la verdad que necesitamos ayornarlo un poco. Hay realidades comerciales que se han impuesto en los últimos años en Uruguay y necesitábamos hacer algún cambio para brindarle a los productores las posibilidades que estaban buscando fuera del precio convenio. En ese sentido, firmamos un acuerdo con la Asociación de Cultivadores de Arroz, los molinos integrantes del precio convenio, o sea que ahora estoy contestando como gerente general de Casarone y miembro integrante del precio convenio, no como presidente de la gremial, que involucra a muchos más molinos que pueden no estar en el precio convenio. Pero hicimos un acuerdo con la Asociación de Cultivadores de Arroz para que los productores pudieran tener, que los que tengan la inquietud pueden ejercer un derecho de vender en el mercado spot hasta el 20% de su arroz, informándolo a los molinos hasta el 20 de marzo del año que viene y de cada año sucesivamente. Los molinos vamos a estar dando precios quincenales a los que el productor puede plegarse y en ese momento, a los pocos días, se paga su arroz, sale de la parte de ingreso del precio convenio, sí queda en la etapa que corresponda a los costos industriales, por supuesto, y eso va a darle la oportunidad que algunos productores buscaban afuera dentro del precio convenio para dejar de erosionar el volumen que teníamos. Y como tú decías también, buscamos con esto dar también alternativa a aquellos que se han ido del precio convenio, que puedan volver a los molinos a aprovechar estos negocios, este mercado spot que vamos a generar para poder volver de vuelta a la casa que tenían antes. Entonces, para nosotros es importante dar esta alternativa y esperemos que podamos traer más arroz hacia el precio convenio de forma de poder mejorar la ecuación de todos. Bien. Guillermo, en la ACA en cierto sentido venían trabajando también buscando una actualización frente a lo que es la realidad del mercado. Sí, así es. A ver, comparto lo que comentó Nicolás. Esto es un acuerdo que se llega porque las dos partes consideraban que había que hacer algo y que no era difícil, que no era fácil encararlo,
porque cuando uno tiene tanta historia sobre algo y que intenta cambiarlo, no es lo más fácil. Pero consideramos que sí había que hacer algo por la realidad. ¿La realidad cuál es? La realidad es que venimos consecuentemente los últimos 10 años creciendo en exportación de cáscara y los últimos 4 considerablemente, por una realidad de Uruguay. Por una realidad de Uruguay en gobiernos anteriores y en gobiernos actuales. Somos caros para manufacturar lo que sea. Por suerte hay actores que se movieron bien en lo que es exportación del commodity tal cual sale de la chacra y creció enormemente la cáscara. Donde naturalmente los socios nuestros, que son los 4 molinos, están estructurados para procesar ese arroz y les era muy difícil participar con agresividad porque están preparados para otra cosa. Yo creo que esto o se realizaba, y estamos, aclaro, en un plan piloto por un año y vamos a ir evaluando esto como resulta, o se iba a empezar a descomponer quizá la cadena. Entonces había que actuar. Elegimos esta manera, ojalá que no nos hayamos equivocado y que se pueda ir perfeccionando. Eso es un poco la esencia de esto, ¿no? Bien, me interesa especialmente hablar con ambos de algunas cuestiones de costos y de logística y contigo también, Guillermo, como productor, de la inserción de otros cultivos y del riego y del drenaje. Pero antes te quiero preguntar, Nicolás, por los avances en ventas de esta zafra y la perspectiva en la que se encuentra el sector de cara al precio definitivo en caso de que hayan algunas novedades. Bueno, la verdad que esta fue una zafra que tuvo muy buen ritmo de comercialización, tanto en arroz blanco como en parboil, como en arroz con cáscara, como decía Guillermo, que es una realidad. Y estuvo caracterizada por una tonificación del precio al inicio, después bajó un poco la demanda y bajó como tomando impulso porque nos esperaba un segundo semestre con una noticia de India que se repliega de la exportación, se autoexcluye de la exportación por un tema político y climático interno de ellos, y eso genera una demanda agregada en todos los países que son del sudeste asiático, exportadores, claro está, Myanmar, Camboya, Tailandia, y eso le da un piso nuevo, a partir del 20 de julio le da un piso nuevo a las ventas desde el Mercosur, y eso nos dio un nuevo impulso. Creemos que, por más que como reconoció Guillermo, somos caros en dólares, que no es la moneda funcional con la que trabajamos, y reconocemos los esfuerzos que ha hecho el gobierno por tratar de controlar la parte de la política macro y ayudar con el dólar lo que ha podido, pero ese balance entre la inflación y el dólar que estaba comentando Alfonso impacta y hemos tenido un dólar rezagado en todos estos tiempos. Entonces, la realidad que el precio convenio creemos que tiene una valorización muy buena este año, un ingreso por PADI equivalente que se llama muy bueno, en torno de $430. Después tenemos un componente de costos industriales que se va a cerrar de acá a febrero y va a quedar el residual para los productores que creemos que va a dar para pagar un complemento, por supuesto. No sé si será suficiente, eso siempre será objeto de negociación en marzo, seguramente no, pero la verdad que el sector está maduro, discutiremos en marzo los costos y la verdad que en los últimos 60 y largos años hemos tenido pocas disputas más allá de eso, así que esperamos tener un buen año, cerrar un buen año, concentrarnos en la próxima zafra. Ya están emergiendo los cultivos y bueno, hay que atender eso. Antes de hablar de los costos logísticos, Guillermo, ¿algún comentario? No, a ver, por supuesto que la expectativa en base a la realidad del segundo semestre
es alta, y con esto no quiero condicionar a Nicolás, por supuesto, y al resto de los compañeros de la mesa. Pero, a ver, más allá de la coyuntura alegre por una realidad del mercado internacional que tuvimos este año, que si Dios quiere la vamos a tener en la próxima cosecha, no sé si tanto, pero alegre al fin. La preocupación de la Asociación de Cultivadores como visión de mediano y largo plazo es la característica de Uruguay caro para producir un cultivo que nosotros producimos un commodity, yo jorobo, es un commodity, no es lomo. Entonces, eso tiene una banda de precio para el público que nos compra nuestro productivo que tiene un límite. Quizás estamos hoy viviendo por encima de ese límite. Y es lo que nos está sacando de los pelos en esa situación de costos caros. Entonces, ¿de qué manera uno, más allá de lo que es el trabajo con los gobiernos de turno, uno tiene que ir pensando de qué manera toma seguros? ¿De qué manera logramos estar lo más firmes en el tercio superior de precios? Durante muchos años, el eslogan del arroz uruguayo sirvió solo eso para estarlo. Vemos que en los últimos años, capaz que no solo basta eso, porque hay mucha competencia. Hace 15 años en la región no había un volumen de la dimensión de Uruguay y un poco más grande como es Paraguay. ¿A dónde voy? Es que el Uruguay tiene una forma de producir arroz y un producto de muy buena calidad reconocida en el mundo. Creo que llegó la hora de hacerle honor a esa frase que es ser y parecerlo. Estamos tranquilos que lo somos. Tenemos que jugar las reglas que hoy juega el mundo, que es parecerlo, y es certificarnos en muchas cosas, de manera de intentar blindarnos frente a los que producen kilos de arroz, porque nuestro producto es commodity. Solo con el eslogan de arroz uruguayo, cuando vengan las malas puede ser flaco. Entonces, desde la Asociación de Cultivadores estamos empezando a conversaciones con la gremial y los molinos que somos socios, para empezar a trabajar como sector en sistemas de certificación del arroz uruguayo, llámese sostenibilidad o lo que sea, pero que nos permita estar en los umbrales de precio, que es un público en el mundo que para un commodity como el arroz tendrá una especial inclinación a pagar algo más, y ese público en general va a ser Europa, porque por supuesto que no vamos a certificar para venderle a África, que también le tendremos que vender, pero como en una red de vacuna hoy salen algo así como 200 productos, nosotros sacamos bastante menos, pero tendremos que ir buscando los que pueden pagar más, que paguen, y bastante más. Voy a hacer una pregunta que es para los dos. Antes le pido por favor si pueden dejar los celulares en la mesa, no porque les vaya a leer nada, sino porque está haciendo un acople con el micrófono. Muchas gracias. No vamos a grabar nada. En este sentido, costos y logística. Esto también, lógicamente, Nicolás se puede responder como presidente de la gremial de molinos. En líneas generales, han habido muchos temas sobre la mesa. Energía eléctrica, trenes, bitrenes, la hidrovía, la posibilidad del puerto terminal Tacuarí, en fin. Un montón de aspectos que pueden generar producir de una forma más barata. Sé que, lógicamente, han habido distintas reuniones con el Ejecutivo y autoridades de gobierno en este sentido. ¿Hasta dónde se ha logrado? ¿Qué se puede hacer? Comenzamos contigo, Nicolás. Bueno, yo primero que nada concuerdo con Guillermo que tenemos más años en los que somos caros que en los que somos baratos. Y para nosotros es una urgencia el tema de la competitividad. Y los gobiernos y anteriores siempre han hecho hincapié en que la competitividad no es solamente el dólar, y no lo es. De hecho, en el arroz, el 30% del valor bruto de producción, si no recuerdo mal por el trabajo que hicimos con Alfonso, del arroz se va en logística. Y nosotros necesitamos tener las soluciones que hay en otros sectores del Uruguay que cuentan con
vehículos de alto desempeño y nosotros todavía no. Entonces, las discusiones que tenemos con el gobierno, como comentaba el subsecretario, van en ese sentido. Claramente los tiempos políticos o de gobierno, que siempre está, y es difícil gobernar, es difícil administrar recursos escasos, no siempre acompañan los tiempos económicos que el arroz demanda. Nosotros lo que podemos desde la gremial y junto con la ACA es exponerle en las instancias que tenemos a través de la Comisión Sectorial del Arroz, que se reúne en la torre ejecutiva, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es exponerle la realidad como la vemos y decirle la realidad como comentaba Guillermo. Somos caros en dólares, ¿cómo nos volvemos más baratos? ¿Cómo podemos competir? Porque para venderle a 38 países como llevamos vendidos este año, necesitamos estar entrenados, flacos, fit. Y nosotros no lo estamos. Necesitamos tener los vehículos de alto desempeño que podrían bajar 40% del costo por tonelada, o sea, de cada 5 camiones que hoy van con 30 toneladas cada uno, para llevar 150 toneladas al puerto, nosotros necesitaríamos 3. Nosotros 2 no necesitamos. Eso para nosotros es ganar competitividad. Por otro lado, vemos que otros sectores tienen un tren hecho casi a medida y nosotros perdimos el tren desde el 2019. En el 2015 el tren llevaba, desde el este y desde otras partes del país, llevó el 35% en base PADI de la producción nacional de arroz. Y nosotros necesitamos volver, es un producto que se vende en 500, 600 dólares, eso es un commodity, como decía Guillermo, y nosotros como commodity que es, no vale 5.000 dólares la tonelada, no es lomo, la incidencia que tiene el flete, todos saben lo que salen los fletes acá, no les voy a explicar, la incidencia de un flete al puerto de Montevideo es alta para el precio de lo que producimos, por lo cual nosotros necesitamos que vuelva el tren, tenemos expectativas de que vuelva, de que sea un tren que nos permita llegar con nuestro producto al puerto de Montevideo de forma económica. Y en ese sentido estamos trabajando, hemos hablado con las autoridades de gobierno, ellos tienen el plan de licitar una locomotora que tendría la comunicación con el sistema nuevo de la torre de control que va a manejar el ferrocarril central, porque el tramo final hacia la entrada del puerto es común al ferrocarril central y a las otras vías. Es un tramo común desde Peñarol hasta el puerto, desde el barrio Peñarol. Y en eso nosotros, esa inversión, se estaría licitando esa locomotora que tiene ese sistema de comunicación en diciembre y le pedimos al gobierno que fuera adelantando los trabajos en las vías para no llegar, que llegue la locomotora y no tengamos las vías reparadas y tengamos que andar como nos ha pasado en otros momentos, que descarrilaban algunos vagones. Esas son cosas que no deberían de pasar. Y después los otros ejes de discusión con el gobierno pasan, el puerto también es parte de la logística, la energía eléctrica, como tú comentabas, hemos trabajado tremendamente bien con la gente de UTE, pero la realidad es que tenemos que afinar. Somos una empresa zafrales, cuando estamos recibiendo el acopio y tenemos que empezar a molinar porque necesitamos o prender los ventiladores para enfriar el arroz, ahí es donde se demanda la mayor cantidad de potencia y esa cantidad de potencia nosotros necesitamos bajar el costo porque desde el 2019, hasta el 2019 nosotros pagábamos 50% de la potencia contratada. O sea, si tenías 1100 kilovatios, vos pagabas por 550. Desde ahí el gobierno ha intentado transparentar el costo de la red y ha pasado al costo fijo la potencia contratada, el costo de la red lo pasa a la potencia contratada y eso hace que haya subido tremendamente los costos fijos y no hay rebaja del kilowatt que se pueda hacer en el resto del año que me compense, si bien ha bajado el costo del kilowatt en pesos, en dólares no ha sido tal por el atraso que hemos tenido con el dólar y no hay forma de compensar bajando el kilowatt hora el costo de la potencia. Entonces esos son temas que estamos trabajando con el gobierno, con la ACA y con la gremial de molinos y junto con UTE para tratar de solucionar y poder volver a la competitividad que teníamos. Bien, pero bien. la verdad que las otras cosas, hablar de
del dólar o de los subsidios que tenemos adentro del gasoil que van desde un sector productivo hacia otros lugares de la sociedad, a un año de las elecciones no creemos que vaya a poder solucionarse y la verdad que... Guillermo, un comentario al respecto también de este tema de los costos logísticos y te agrego una pregunta como productor. Lógicamente en el último tiempo y por la lamentable sequía que sufrimos en el año pasado se ha puesto muy en agenda el tema riego y ahí hay consenso en que los arroceros pueden aportar mucho a otro tipo de producciones como por ejemplo sucede mucho acá en el este con la soja, no solo en el riego sino en el drenaje también. Un comentario de ambas cosas. Bueno, sobre logística comparto plenamente con Nicolás y en esas condiciones de país caro, naturalmente que con pocos HP más poder llevar el doble de toneladas tiene un impacto rápido y en eso es lo que estamos, o sea, tratando de que se habiliten los corredores por los cuales se mueve el arroz nacional. Sabemos que se está transitando hacia eso. Hoy nos hubiera gustado largar en la misma fecha que la madera. Somos más lentos nosotros como lobistas y estamos tratando de acortar distancias. Pero con respecto al riego, sí, yo creo que el sector como tal tiene mucho para dar por afuera de lo que es el arroz. Exacto. Tiene mucho para dar y como está en boga, digo, también nos parece que en situaciones como las que nos tocó vivir como país, esta sequía brutal, desde ver cómo se armaron levantes para subsanar problemas de agua potable, en fin, todo eso, cualquiera arrocero que está en el auditorio tiene un expertise natural que le puede aportar mucho a la sociedad, desde todo punto de vista, lo que es manejo de agua. Creemos que este Uruguay que tiene una capacidad de riego arrocero del entorno de las 210, 215.000 hectáreas hoy, de las 160 que pretendemos sembrar, si se puede crecer, sí se puede crecer. ¿Se puede pensar en llegar a un crecimiento Se puede crecer, cercano? Para eso se necesitan, nosotros creemos, y capaz que en esto, por lo que alguna vez hablamos con Nacho, no tenemos una visión parecida, pero creemos que el salto se da bajo las represas multiprediales, para tener impacto, ¿sí? Es difícil tener impacto con lo que puede haber sido en la década del 90 el famoso Plan Prenader, que fue muy bueno, y sobre todo en lo que me es personal, que soy del norte, en el norte causó un impacto muy grande. Entonces, creemos que naturalmente ese crecimiento de represas pocas pero muy buenas, se necesita la mano del Estado y naturalmente que ahí habrá que trabajar en conjunto. Pero creemos que ese es el salto en cantidad de hectáreas a regar y multiplicar riego, que no hablamos solo de arroz. Pero el sector tiene, en la última sequía, naturalmente se dio una integración más rápida en necesidad de riego o necesidad de salvar una pastura de ese productor arrocero que convive con el ganadero. En el norte, que es lo que me toca, como prueba hubieron 2.000 y pico de hectáreas en el departamento de Activas de riegos por surco, porque la topografía que tenemos es distinta a la de esta zona. Aprovechamos las laderas para poder regar por surco, tomamos conocimiento del desarrollo que está habiendo en Río Grande, que los colegas arroceros se han diversificado mucho y la verdad que hay un desarrollo importante de lo que son las barcias de acá de la zona de Santa María hasta el litoral contra el río Uruguay, distintos tipos de riegos, pero desarrollo al fin. Hemos hablado con el INIA que no podemos estar ajeno a eso. Necesitamos ese acompañamiento de la investigación para desarrollar y diversificar, como decía hace un rato, al sector. Así que en líneas generales eso, Hernán. Yo si puedo complementar un poco en lo que decía Guillermo, contar la experiencia un poco que tuvimos en Casarones. Hace unos años nosotros
necesitábamos hacer más con lo que teníamos. Esa era la frase que usábamos en el equipo de trabajo y apostamos a hacer, además de arroz, agricultura de secano. Y para eso la primera pregunta fue cómo minimizábamos los riesgos de la agricultura de secano. Riesgos de precios se mitigan con contratos en Chicago para la soja, por ejemplo, para poder cerrar ese riesgo de precio. Hay distintos tipos de opciones. Seguros de rendimiento que se pueden tener, son caros, y la siguiente derivada es cómo mitigábamos ese tipo de costo caro del seguro de rendimiento. Y nosotros, como decía Guillermo, fuimos a ver lo que hacían en Brasil y trabajamos mucho con el INEA, muy cerca, con un trabajo que hicieron de geonivelación o suavización, como le dicen en Brasil, y la verdad que llevamos cerca de 2.500 hectáreas geoniveladas con un costo de $150 por hectárea, que presentamos al Ministerio de Ganadería a través de la ventana de la COMAP que ahí funciona, y lo presentamos a la ANI como innovación en proceso, y fue aprobado por la ANI como innovación en proceso, y está próximo a promulgarse el proyecto de Casarone, donde tiene ese componente muy importante que abate el costo de inversión, como decía Guillermo, que a veces la mano del Estado la necesitamos, y en este caso la verdad que es bueno el incentivo de la COMAP para la geonivelación. Hay que usarlo, hay que aprovecharlo, es una cosa muy buena, y hace poco presentamos una nota en conjunto con la ACA al subsecretario para que se incluya dentro del indicador sectorial en los criterios básicos de la COMAP a la geonivelación explícitamente, de forma de que se pueda dar a conocer más la herramienta y haya más certeza sobre el beneficio. Bien, muy valioso el aporte. Antes de pasar a una reflexión final, te quiero preguntar, Nicolás, también por el aspecto de distintas variedades o distintos nichos de mercado con algún incentivo que puede recibir el productor para generar un poco esa diversificación frente a lo que, valga la redundancia, lo que era la pregunta, otras variedades de arroz para diferentes mercados. La verdad que este año tuvimos muy buena comercialización de las variedades largo-anchos que están disponibles en el Uruguay. Tenemos premios para la variedad de Tacuarí, incorporamos un premio para la variedad de Olimar. Creo que en esto tenemos que trabajar el INEA, los productores y nosotros en generar y meter esos goles, esas variedades que nos van a permitir no ser tan commodity y no perder en la chacra. Hay que encontrarlas, es difícil. Estamos trabajando en eso en los proyectos que tenemos en conjunto. Creo que el Uruguay no puede ser todo commodity, tenemos que tener esos nichos que nos dan salida, porque si no nos vamos a atorar en la comercialización ante cualquier cosa. Los nichos te dan esa oportunidad de tener distintas cabeceras de playa para atracar, y son importantes, y el Tacuarí es una variedad muy bien valorada, se vendió bien este año. El incentivo creo que a veces cuando sube el commodity presiona mucho sobre el espacio que debería haber, la diferencia de precio que debería haber, más cuando uno se vende más temprano y el otro se vende más tarde, se pegan en los precios, y eso pasó este año, pero creo que es una variedad que vale la pena sostener. Ni que hablar del Olimar, que está muy bien aclimatada, que es una variedad de ciclo corto de ciclo más corto que el Menín, que permite también desfasar las cosechas. Así que para mí estamos trabajando en esas variedades, estamos todos los años el INEA está trabajando en este triunvirato virtuoso que tenemos en Uruguay con los productores y con los molinos. Estamos trabajando en desarrollar variedades nuevas, y es importante hacer las pruebas, ir a los mercados y ver la aceptación que tienen. No podemos tirarnos a la pileta y que no haya agua. Bien, bien.
Bueno, agradeciéndoles a los dos, le voy a pedir una reflexión final. La primera pregunta que le hice a ambos fue la actualidad del sector. Ahora, mirando hacia adelante, bueno, ¿qué se puede esperar o qué se puede soñar también frente a crecimiento de área, recambio generacional, por ahí decía Guillermo, principales desafíos a los cuales habría que atacar en el corto o mediano plazo? Así que bueno, agradeciéndole a los dos la presencia, comienzo contigo, Guillermo, si te parece una reflexión final, y gracias por acompañarnos en esta tercera edición de la conferencia. No, un gustazo, de verdad, Hernán. A ver, es un sector muy particular y a defender por todo gobierno de turno debería de serlo el sector arrocero. Si recordamos dónde se ubica el 95% de las chacras que producen arroz en Uruguay, en general se producen en los departamentos que tienen menores ingresos per cápita. O sea, la mano de obra que genera el arroz en esos lugares, per se, es para defender el sector. Son lugares el arroz, a veces la mano de obra del arrocero compite con puestos de trabajo en los free shop, para ser gráfico, donde nos ubicamos. También aprovecho la oportunidad para reconocer la capacidad de diálogo que tuvo este gobierno para con la Asociación de Cultivadores estos años. Que lo primero es, como sector de producción, saber que hay un interlocutor rápido y atento a la escucha. Después se encuentran más rápido o menos rápido las soluciones, pero creemos que eso para todo sector de producción es importante y lo destacamos. La línea rápida de atención siempre estuvo. Un ejemplo es quizás cuando de parte del sector industrial, en conjunto con la ACA, se detectó la posibilidad de entrar rápidamente a Ecuador este año. Se habló con los ministerios que les tocaba acción, y el mismísimo presidente de la República actuó, y en menos de 30 días el Uruguay se posicionó ahí. Eso muestra la madurez del sector y del gobierno para hacer fácil lo que a veces parece difícil. Con disposición y en un idioma simple se pueden tener resultados grandes. Creo que es un sector que tenemos mucho para aportar en riego, para diversificar. El productor arrocero que yo me imagino de acá a 15 años, te lo definiría como un empresario agrícola regante, muy amplio. Y bueno, en esa amplitud, partiendo de personas de trabajo, permitiéndoles transformarse en empresarios. Recordamos que el sector lo ocupan en torno al 75% productores que somos arrendatarios, y eso es una característica, junto con los lecheros, que es digna de destacar como característica del sector en el Uruguay. Así que un gusto nuevamente, muchas gracias, Hernán, y ojalá haya muchos de estos eventos para adelante. Varios más. Gracias, Guillermo. Nicolás, una reflexión final. Yo quiero destacar como una reflexión final en las gráficas que mostraba Alfonso, lo que pasó en la sequía. Este sector es un sector muy noble, es un sector que siempre está performando bien, siempre podemos tener un año niña y tener récord de productividad como tuvimos el año pasado y el anterior, por variedades y por climatología y por un montón de cosas, pero más que nada por trabajo de nuestros productores. Y la verdad que el sector en ese sentido es muy resiliente y lo ha demostrado en todos los años que tuvo de pérdida, y por suerte esos años van pasando atrás y el sector se va fortaleciendo. Tenemos una tremenda oportunidad de diversificar, como decía Guillermo. Hay que potenciar a los productores para que puedan dar más servicios y crecer, como decía Guillermo, y la verdad que tenemos todo para hacerlo. Nada más. La verdad, muchas gracias por la oportunidad y
hasta el año que viene. Gracias. Antes de cerrar, quiero agradecer nuevamente a los sponsors que hacen posible esta conferencia, que realmente creímos y confiamos en ella, que hacemos un producto de calidad y que además se ha generado por suerte en un punto de encuentro, en un departamento arrocero por excelencia. Fadisol, Banco República, Tranquera, Pertilco, Adeco Agro, Marimar Ancap, Mega Agro, Cibeles, Interagrovial, Copar, Casarone, Estaciones Ancap, Surco Seguros, Calbase, Vital Force, Dambo, Las Achiras, Terminal Tacuarí, Corporación de Maquinaria y la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo y Manuel Casa Confort por el living que nos han armado, a la gente de Punto Carne, mis amigos de Punto Carne, que vamos a pasar ahora a comer una picada con ellos, y también un reconocimiento a Nacho Roda y el equipo de Imagen Pro que están laburando desde hoy temprano para haber podido armar todo esto con la pantalla, las luces y el sonido, y a Luigi y Rubén Bota que vinieron de lejos también a armar la transmisión, que en este caso no salió por streaming, pero el domingo va a estar en conjunto con la nota que vamos a escribir en Rurales del País también. Así que muchas gracias, y lo mismo que dije el año pasado, como hijo de arrocero y como limareño, esperemos seguirlos recibiendo año tras año. Gracias.